Un saludo muy afectuoso para todos en el amor y en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, esperando que estén todos perfectamente bien, y los queremos seguir invitando a estos ciclos de encuentros los días martes a las 19 horas, que tenemos encuentros pastorales con explicaciones del domingo, explicaciones litúrgicas, teológicas, históricas, y los días jueves también a las 19 horas tenemos las catequesis familiares, donde podemos ir aprendiendo las cosas básicas, fundamentos de nuestra fe, nuestra práctica también, y todo aquello que hace nuestra vida diaria más cercana al Señor. Así que los invitamos a que se unan a las transmisiones, tanto por Facebook como YouTube, Iglesia Ortodoxa Viña del Mar. Son todos invitados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. Queridos hermanos, hoy es el día domingo 26 de septiembre del año 2021 y nuestra iglesia hoy día está de fiesta debido a que conmemoramos la dormición del santo apóstol y evangelista Juan el Teólogo, o Juan Evangelista como es conocido. Hoy día nuestra iglesia está celebrando este importante hecho, cierto acontecimiento, que es recordar el tránsito, el traslado, la muerte en definitiva de un gran apóstol, un gran evangelista, y es por eso que el santoral y la festividad y el domingo entero está consagrado a su celebración y conmemoración. La epístola, por lo tanto, está tomada, ¿cierto?, de una carta del apóstol San Juan, que es la primera carta, capítulo 4, del versículo 12 al 19, y el evangelio de hoy también está tomado de su evangelio de su autoría, Evangelio de San Juan, capítulo 19, de los versículos 25 al 27, y el capítulo 21, de los versículos 24 al 25. Son selecciones de lecturas, ¿cierto? Simplemente comentarles que San Juan es un evangelista diferente. Nosotros tenemos 4 evangelios en la iglesia cristiana, iglesia ortodoxa. Tenemos Mateo, Marcos, Lucas, que son llamados los evangelios sinópticos. Sinóptico significa con la misma visión, la misma óptica, el mismo planteamiento, a diferencia del evangelio de Juan, que es llamado el evangelio teológico, debido a que comienza de una forma diferente, se desarrolla de una forma diferente y termina de una forma diferente. No significa que sea mejor o peor que otro evangelio, sino que la iglesia tomó como dentro de su definición, ¿cierto?, esto de que es un evangelio más teológico que pastoral. Y todos conocemos algunos datos, como por ejemplo, el evangelio de Juan no comienza con la genealogía de Jesús, sino que comienza con la declaración, con la revelación del dogma en el que el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿cierto? Entonces, esta manifestación del verbo de Dios es muy importante porque conforme a lo que conocemos como texto joánico o cuerpo joánico de escritura, que está compuesto por el evangelio, que ya hemos dicho, 3 epístolas, y finalmente la Apocalipsis, que también es parte de literatura epistolar, es una carta, una epístola, ¿cierto? Por lo tanto, configura un cuerpo literario muy importante para la iglesia, principalmente porque Juan era el discípulo amado, así es conocido en la literatura neotestamentaria, debido a que era hermano de Santiago. Santiago y Juan eran los hijos de Zebedeo, más conocidos como los hijos del trueno, por su carácter impetuoso, porque eran hombres de fortaleza, ¿cierto? Y eran hombres que manifestaban su ánimo por las cosas, de tal forma que tenemos algunas referencias, por ejemplo en Marcos 9:38 y en Lucas 9:54, donde nos muestra a estos apóstoles, ciertos discípulos, alumnos de Jesús, haciendo cosas con ímpetu, con fuerza, con energía. A ellos dos, ¿cierto?, a Santiago y a Juan, se les une Pedro, que van a configurar lo que conocemos como el círculo íntimo de Jesús, y eran los discípulos que acompañaban a Jesús a las cosas importantes. Los tenemos en la transfiguración, en muchas cosas, muchos acontecimientos a través de la vida de Jesús, porque formaban el núcleo íntimo, esas personas que estaban más cercanas.
A tal punto era la cercanía de Juan, ¿cierto?, que en la última cena Juan es el discípulo amado. Era amado porque era joven y porque y era amado porque su juventud le permitía quizás en Jesús ver un ímpetu diferente, una mirada diferente, un ánimo, una predisposición diferente a la predicación del Evangelio, que va a ser también demostrada con los frutos de su predicación, que son, como dijimos, sus escritos, que son el Evangelio, las epístolas 3 y el Apocalipsis. Juan iba a vivir larga vida, y es por eso que lo encontramos, por ejemplo, sentado en la mesa de la última cena, con Jesús apoyado sobre su pecho, en una actitud bastante fraterna, en el sentido de estar junto a la otra persona, de comer junto a la otra persona, pero también lo acompañamos al pie de la cruz, cuando se encuentra Jesús siendo crucificado, ¿cierto? Y en el momento antes de expirar, tenemos esta frase sublime, cuando Jesús dice: mujer, he ahí de tu hijo, y después dice al discípulo: he ahí de tu madre, ¿cierto? Y este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribió. Entonces, Juan, en cierta forma, como autor de este evangelio, deja impresa su presencia a través de este testimonio del discípulo amado, y va a acompañar, ¿cierto?, la Virgen María a Juan durante todo su periplo, hasta muy anciano ya. Juan es quizás el último de los discípulos que fallece después del año 90. Estuvo exiliado, escribió algunas cosas en Patmos, otras cosas en Éfeso, ¿cierto? Pero en definitiva va a ser el discípulo que va a acompañar por más largo tiempo la predicación en Asia Menor. Así que a él también se le agradecemos la presencia de algunas comunidades en Asia Menor, y principalmente esta predicación de los tiempos posteriores a la destrucción del templo de Jerusalén, el año 70, por el Imperio Romano. Y el efecto, ¿cierto?, o la consecuencia de esta destrucción del templo es efectivamente la mirada que él da mediante la escritura del Apocalipsis, que es una carta multieclesiástica dirigida a 7 iglesias de Asia Menor, donde el apóstol llama la atención, envía el mensaje y consuela en tiempos de aflicción, ¿cierto?, que estaban viviendo las comunidades de aquel tiempo. San Juan hoy día está siendo conmemorado por nuestra iglesia debido a su teológica mirada de Jesucristo, a diferencia de los otros discípulos que lo miraron desde el punto de vista pastoral o eclesiástico. La mirada de Juan es una mirada teológica, una mirada que tiene que ver con la relación del verbo de Dios con el mundo, y cómo este verbo nos vivifica, cómo este verbo nos salva, y cómo este verbo es capaz de mostrarnos al Padre de verdad, al Padre de amor, al Padre de misericordia. Así que en esa dimensión de discipulado es que hoy día estamos celebrando, conmemorando y pidiendo la intercesión del santo evangelista Juan, aprovechando de saludar a todos aquellos quienes llevan su nombre como intercesor o como nombre de pila. Que Dios los bendiga a todos por siempre. Amén.